Saludo con gusto a Marwan Soto, especialista en el Medio Oriente. ¿Cómo estás, Marwan? Qué gusto saludarte. Hola, Magda. Gracias por estar Muy acá. buenas tardes, muchas gracias. Sí, unas precisiones, no era precisamente un acto cultural, era el aniversario, el 30 aniversario de la independencia de Eritrea, que se separó de Etiopía. De Etiopía. ¿Qué es lo que hay que poner un poco en contexto? Eritrea es considerado quizá uno de los regímenes más autoritarios de África. Tiene su gobierno el mote de la Norcorea de África. Tiene un sistema de un solo partido donde tienen a Isaías Afwerki como presidente desde 1991, de facto ya en términos reales en 93, cuando se hace una nueva constitución. Eritrea también tiene uno de los países del norte de África, evidentemente el que menos se habla, pero que tiene también un flujo constante hacia otros países. Tendemos a hablar de Eritrea cuando hablamos de los migrantes que se quedan en el Mediterráneo, de Libia e Italia, por ejemplo, pero al mismo tiempo Eritrea es un país receptor de algunos migrantes que huyen de Sudán, entonces tiene una migración cruzada, se llega a Eritrea y se va de Eritrea por el tipo de condiciones de represión constante que la dictadura de Isaías Afwerki ha mantenido en el país desde hace 30 años. ¿Qué es lo que sucedió en Tel Aviv? Lo que sucedió en Tel Aviv es que se estaba conmemorando el aniversario de la independencia. Israel tiene alrededor de 18,000 eritreos viviendo, pidiendo refugio en Israel, que es aparte una condición muy difícil. Israel no es un país que dé fácilmente refugio y que al mismo tiempo ya ha tenido otros conflictos a partir de su relación con Eritrea. De los protestantes, la gente que que se puso enfrente a la embajada, lo que estaban rechazando justo era que primero se festejara, después que se le diera la protección a la embajada, lo cual era natural y obligado por parte del Estado de Israel, y empezaron a tener conflictos con los asistentes a la fiesta en la embajada, ¿no? A partir de esos choques entre asistentes y los que estaban protestando afuera, las cosas empezaron a subir de tono. La policía israelí dice que estuvo platicando con ellos, tratando de negociar, hasta que no pudieron ya más negociar, empiezan los golpes y eso se transforma en lo que estamos viendo en las imágenes. Alrededor de 100, hay números que van hasta 170 personas que fueron heridas. Y aquí lo importante son dos cosas. Uno, por un lado, hablar de Eritrea como un país que tiene una dictadura desde hace 30 años, que tiene una dictadura con ciertos toques muy particulares. Mucha de la gente que sale porque la conscripción militar, el servicio militar es nacional. Desde los 17 a los 50 años se le puede llamar a un servicio militar. Dicen que es de 18 meses, pero se sabe y está absolutamente documentado que primero esos 18 meses no son reglamentados, que además tienden a estar en situaciones que se han llamado de casi esclavitud los conscriptos, lo que hace que haya muchísimos varones que huyen de Eritrea para no pasar ese servicio militar en condiciones catalogadas como una violación a derechos humanos. Junto con ellos salen también sus familias. Ese es el primer punto. Tenemos que hablar de Eritrea. El otro punto es la postura de Netanyahu y de su gobierno de coalición, que han dicho que estarían buscando primero deportar absolutamente a todos los que participaron en estas protestas, pero han llegado dentro de este tono que ha mantenido a lo largo de todo el año el gobierno de coalición, que tiene ultraderecha, ultrarreligiosos, que llevaron de regreso al poder a Netanyahu. Han llegado a decir que expulsarían a todos los africanos que se encuentren en el país, haciendo referencia genérica a los ciudadanos de Eritrea que están ahí pidiendo asilo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que bajo ley internacional hay un principio que se llama el principio del non-refoulement, el principio de no devolución, que es un principio que obliga por ley internacional a que no se pueda devolver a sus países de origen a ciudadanos que se sientan en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Es decir, a ver, para poner un ejemplo, nosotros no podríamos, si tenemos a alguien que esté huyendo de las maras, devolverlo al lugar de donde están huyendo de las maras sin hacer una violación internacional, ¿no? Bueno, eso es lo que está buscando el gobierno de Netanyahu en este momento. Ahora, ¿qué va a suceder? Es muy difícil suponer que va a haber condiciones de seguridad para la gente de Eritrea, porque al final sí es un estado donde puede existir las vías para devolverlos más allá de esa violación a la ley internacional. Exactamente, y lo dices muy bien, Marwan. Eritrea es uno de los estados, además, que menos respeto por los derechos humanos tienen, y es por eso que muchas familias pues salen en este éxodo precisamente buscando pues alguna tierra que los reciba. ¿Por qué Israel? Si sabemos, históricamente Israel no es un país que es fácil adoptar y personas de otros orígenes. Por un lado, esa es la pregunta, y por otro lado,
Pues leía yo pues uno de los testimonios de alguna de estas personas que dice que prefiere quedarse en la cárcel en Israel que volver a Eritrea, o la posibilidad de ir a Ruanda, que ese es otro de los ofrecimientos que tampoco pues es nada seguro para estas personas, ¿no? A ver, creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer también en México. Es la pregunta de la desesperación. Las vías de la desesperación lleva a eso. Sabemos muy bien en México cuál es la situación que viven los migrantes centroamericanos en la frontera del lado mexicano con Estados Unidos. Y muchos podrían pensar por qué lo hacen sabiendo que están en esa situación. Porque la desesperación es demasiado cruel. La desesperación es muy cruel. Su paso normalmente va hacia el norte. Pueden tratar de atravesar, qué sé yo, llegan a atravesar hacia Sudán, tratar de llegar a Egipto o a Libia. Llegando a Egipto cruzan por el canal de Suez, pensando que ahí las condiciones podrían ser al menos más protegidas al salirse quizá de África. Ahora, también hay muchísima población que es un país de más de 6 millones de habitantes. Tiene Israel 18.000 solicitantes de refugio más o menos, y hay muchísimos de los que más hablamos sin saber de dónde vienen, son los que se quedan dentro de las barcas que salen de Libia para tratar de llegar a Italia. Y muchísimas veces el gobierno, también un gobierno, el reciente gobierno de derecha de Italia, busca devolverlos, también violando el principio de no devolución que está estipulado en ley internacional, y a todo el mundo le importa un pepino. Bueno, la situación es realmente apremiante porque al final esas 18.000 personas, en su desesperación por, primero, no ser conscriptos sus hijos, sus familias, etcétera, y el nivel de represión no es poca cosa que se le llame un estado la Noráfrica de la Norcorea de África, ¿no? Tiene un récord de violaciones de derechos humanos constantes a partir de una dictadura que está desde hace más de 30 años. Sí, exactamente, Marwan. Por eso retomo lo que dijiste en el inicio de nuestra conversación. Lo importante es volver a ver a Eritrea y pues todos estos países africanos que están en manos pues de personas con todo el poder, sin tener la menor, como dices, posibilidad de que alguien voltee a ver y resuelva toda esta tragedia que surge desde allá. Te agradezco mucho, Marwan, como siempre, nos hayas dado pues toda esta explicación y tu punto de vista, y poner el dedo en la llaga de nueva cuenta sobre los derechos humanos en el mundo. Ojalá los organismos internacionales, que para eso se establecen, pues hagan el mayor trabajo posible con la ayuda de los gobiernos de los países demócratas. Absolutamente. Te agradezco, Marwan, como siempre. Muchas gracias, Magda. Al contrario, un saludo y seguimos hablando. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches para ti también.